Antes de ser conocido como San Gabriel de la Dolorosa, fue simplemente Francesco Possenti, y su historia no comenzó en un convento, comenzó en el brillo del mundo. Nació en 1838 en Italia. Su madre murió cuando él era apenas un niño, creció sin el abrazo materno que tanto marca el corazón. Solo tenía a su padre, un hombre respetado y firme, que intentó darle lo mejor dentro de sus posibilidades. La ausencia de su madre dejó una herida silenciosa. Nadie la veía. Francesco aprendió a sonreír, a mostrarse fuerte, a destacar, pero en el fondo había un vacío que ninguna fiesta podía llenar. Era atractivo, elegante y educado. Le gustaba vestir con distinción, participar en reuniones sociales y llamar la atención por su porte refinado. Disfrutaba del teatro, de la música y de la compañía de jóvenes de buena familia. Muchos lo consideraban un joven con futuro brillante. Tenía inteligencia, posición social y oportunidades. Su padre seguramente imaginaba para él una carrera prestigiosa, quizá una familia estable, una vida respetable. Francesco sabía moverse en sociedad, sonreía con facilidad, conversaba con encanto, era admirado por su presencia. Las jóvenes lo miraban con interés, parecía seguro, decidido, lleno de vida. Pero el mundo exterior no siempre refleja la batalla interior. Cada vez que regresaba a casa después de una reunión, el silencio lo envolvía, y en ese silencio aparecía algo incómodo, una sensación de que todo aquello, aunque emocionante, no lograba llenar su corazón. No era infeliz, pero tampoco estaba en paz. La ausencia de su madre lo había hecho sensible al dolor. La vida mundana le ofrecía distracción, pero no respuestas. Cuanto más brillaba por fuera, más notaba que algo faltaba por dentro. Tenía todo para triunfar, y sin embargo, comenzaba a intuir que quizá estaba caminando en dirección equivocada. El joven elegante, admirado y prometedor, aún no lo sabía, pero su historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Al terminar el bachillerato, cuando estaba a punto de iniciar estudios universitarios y construir una carrera brillante, la vida lo sorprendió con un golpe inesperado. Una enfermedad grave lo dejó en cama. El joven elegante, seguro y admirado comenzó a sentir miedo. Por primera vez, el mundo que tanto disfrutaba se volvió frágil. La posibilidad de morir ya no era una idea lejana, era real. En medio del susto, hizo una promesa: si sanaba, se haría religioso. Oró con intensidad, suplicó, y contra todo pronóstico, comenzó a recuperarse. La salud regresó, el peligro pasó, y con la salud también regresaron las fiestas. La música volvió a sonar, las amistades lo rodearon otra vez, las miradas de admiración regresaron, y la promesa quedó olvidada. Pero Dios no había terminado con él. Un año después, enfermó mucho peor. Una laringitis severa lo dejó casi sin aire. Sentía que se ahogaba. La muerte parecía tocar su puerta con más fuerza que antes. Esta vez, en medio de la angustia, invocó la intercesión de un santo jesuita mártir de las misiones. Con fe temblorosa, prometió nuevamente que sería religioso si recuperaba la salud. Colocaron sobre su pecho una reliquia del mártir. Exhausto, se quedó dormido. Cuando despertó, estaba curado. No era una mejoría lenta, era una recuperación sorprendente. Él lo sabía, su familia lo sabía, pero el corazón humano es débil cuando el peligro desaparece. Apenas se sintió fuerte otra vez, el atractivo del mundo regresó. Las fiestas, los enamoramientos, las conversaciones animadas, la promesa volvió a quedar en segundo plano. Es cierto que pidió ser admitido como jesuita y fue aceptado. Sin embargo, dudaba, pensaba que, siendo tan inclinado a lo mundano, necesitaba una comunidad más rigurosa. Decidió esperar. Entonces estalló el cólera en Italia. Miles morían cada día, y un día, sin aviso, falleció la hermana que él más quería. El dolor fue profundo. Comprendió que aquello no era casualidad, era un llamado serio. Habló con su padre, pero él no creía que un joven tan amigo de las fiestas pudiera resistir la vida de convento. Pensaba que su entusiasmo duraría poco. Francesco estaba en la encrucijada. La enfermedad lo había despertado. El milagro lo había sacudido.
La muerte de su hermana lo había herido, pero aún no había tomado la decisión definitiva. El momento decisivo llegó en una procesión dedicada a la Virgen María. Las calles estaban llenas, campanas sonaban, velas encendidas iluminaban el atardecer. La multitud avanzaba con cantos y oraciones. Francesco no fue allí buscando una experiencia mística. Fue como tantos otros jóvenes, movido por la costumbre religiosa de la época. Pero aquella tarde no sería una más. Cuando la imagen de la Virgen pasó frente a él, algo se detuvo en su interior. Sus ojos quedaron fijos en el rostro de María. El ruido de la multitud comenzó a apagarse en su mente. Era como si solo existieran él y esa mirada serena, y entonces ocurrió. En lo profundo de su corazón, escuchó con claridad una frase que lo atravesó por completo. Francisco, el mundo no es para ti. No fue una voz audible para los demás. No fue un trueno en el cielo. Fue una certeza tan fuerte que le estremeció el alma. Francisco, el mundo no es para ti. Sintió que esas palabras no lo acusaban, no lo regañaban, lo llamaban. Era una invitación, no una condena. En ese instante entendió que la inquietud que llevaba tiempo sintiendo no era casualidad, no era aburrimiento, no era simple emoción pasajera, era un llamado a algo más grande. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Pensó en su padre, pensó en sus amigos, pensó en la vida cómoda que tenía frente a él y al mismo tiempo sintió una paz nueva, desconocida, profunda. Sabía que, si ignoraba esa frase, podría seguir viviendo como siempre. Nadie sospecharía nada. Su futuro social estaba asegurado, pero también sabía que, si hacía oídos sordos, traicionaría algo muy íntimo dentro de sí. Aquella tarde terminó la procesión, pero para Francisco comenzó la verdadera batalla, porque escuchar es fácil, lo difícil es obedecer. Finalmente, tomó la decisión que tanto había postergado, dejó atrás la vida brillante que todos conocían y entró a la vida religiosa. Y con esa decisión vino un cambio que simbolizaba una transformación interior profunda. Ya no sería Francesco Possenti. Desde ese momento se llamaría Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, el que lleva mensajes de Dios, de la Dolorosa, porque su devoción más íntima era meditar los dolores de la Virgen María, especialmente aquellos 7 momentos de sufrimiento que marcaron el corazón de una madre al pie de la cruz. No era solo un nuevo nombre, era una nueva identidad, pero la transformación no fue romántica ni fácil. Gabriel había vivido rodeado de comodidades, buena comida, ropa elegante, ambiente refinado. Ahora entraba en una comunidad austera, donde se ayunaba con frecuencia y la alimentación era sencilla, repetitiva y tosca. Los primeros meses fueron un choque brutal. Su cuerpo protestaba, sentía hambre, sentía cansancio, sentía el peso del silencio y de la disciplina rígida. Fue un verdadero martirio interior. Sin embargo, nadie lo escuchó quejarse, nadie lo vio amargado, nadie lo vio arrepentido. El mismo joven que antes se entregaba con entusiasmo a las fiestas, ahora se entregaba con la misma intensidad al cumplimiento exacto de las reglas de su comunidad. Si antes había sido apasionado en lo mundano, ahora lo era en lo espiritual. Los demás religiosos quedaban impresionados por su amabilidad constante, por su obediencia exacta, por el fervor con el que vivía cada práctica de piedad. No hacía las cosas a medias, lo que hacía, lo hacía con toda el alma. Su naturaleza seguía luchando por dentro. La vida religiosa era austera, rígida, exigente. Su cuerpo sentía repugnancias casi invencibles ante ciertas penitencias. Solo su director espiritual conocía esas batallas ocultas, pero por fuera, Gabriel irradiaba paz. Su vida religiosa fue breve, apenas 6 años. Sin embargo, como dice la Escritura, terminó sus días en poco tiempo, pero alcanzó la plenitud como si hubiera vivido muchos años. El joven mundano había desaparecido. En su lugar, había nacido un hombre totalmente transformado. Cuando inició sus estudios en el seminario, ya no era el joven indeciso de antes. Gabriel había comprendido que su vida tenía una misión. Un día leyó unas palabras escritas por San Vicente María Strambi
que marcaron su corazón para siempre. Los que se preparan para predicar, piensen, mientras estudian, que una inmensa cantidad de pecadores les suplica, por favor, prepárense bien para llevarnos a la salvación eterna. Esa frase los sacudió. Ya no estudiaba por obligación, estudiaba por almas. Cada página era un acto de amor. Cada esfuerzo tenía un propósito eterno. Pero cuando estaba cerca de llegar al sacerdocio, apareció el golpe más duro, la tuberculosis. La enfermedad avanzó sin piedad. Tuvo que recluirse en la enfermería. Vómitos de sangre, ahogos constantes, debilidad extrema, un año entero entre el dolor y la fragilidad, y sin embargo, no hubo rebeldía. Repetía con serenidad las palabras de Jesús: Padre, que se cumpla tu voluntad. Como pasionista, meditaba la pasión de Cristo, pensaba en el huerto, en la flagelación, en la cruz, y al compararse con ese sufrimiento infinito, encontraba fuerza. Si Cristo aceptó el dolor por amor, él también podía hacerlo. Su otra gran fuerza era la Virgen. Leía con fervor las glorias de María de San Alfonso, María de Ligorio. Allí encontraba consuelo, esperanza y ternura. La devoción mariana lo elevó a una santidad profunda y silenciosa. Aconsejaba a sus compañeros con sencillez: no alimenten las pasiones con miradas inútiles. Recuerden que Dios siempre nos mira. Todo acto por amor tiene recompensa, aunque sea dar un vaso de agua. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los sacramentos y pedir perdón a todos, cruzó sus manos sobre el pecho. Parecía dormido. Tenía apenas 24 años. Poco después comenzaron los milagros, y en 1926 fue proclamado santo y patrono de los jóvenes laicos. La gran lección es clara: no importa cuánto hayas dudado, ni cuántas veces hayas fallado a tus promesas. Lo que importa es la decisión final. Un joven que amó el mundo aprendió a amar algo más grande, y en solo unos años ganó una eternidad. Si llegaste hasta aquí, esta oración es para ti. Señor Dios Todopoderoso, hoy me acerco a ti confiando en la intercesión de San Gabriel de la Dolorosa, joven valiente que supo dejar el mundo para abrazar tu voluntad. San Gabriel, tú que conociste las tentaciones, las dudas y la lucha interior, tú que prometiste, caíste y volviste a levantarte, enséñame a no rendirme cuando mi fe sea débil y a no olvidar mis promesas cuando todo vaya bien. Tú que en la enfermedad repetías: que se cumpla la voluntad de Dios. Alcánzame fortaleza en el dolor, paciencia en la prueba y serenidad en medio de mis angustias. Intercede por los jóvenes que buscan sentido, por quienes viven atrapados en lo superficial y por aquellos que sienten un llamado pero tienen miedo de responder. Ayúdame a vivir con el corazón puesto en el cielo, a recordar que Dios me mira con amor y que cada pequeño sacrificio ofrecido con fe tiene valor eterno. San Gabriel de la Dolorosa, patrono de la juventud y ejemplo de transformación, ruega por mí para que, como tú, pueda elegir lo eterno sobre lo pasajero y encontrar en María consuelo, guía y esperanza. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, escribe en los comentarios: el mundo no es para mí, y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y suscríbete para seguir creciendo juntos en esta comunidad de fe y esperanza.